Los Kages eran conocidos como los ninjas más poderosos de todas las aldeas, pero créelo si quieres, muchos de ellos fueron derrotados por otros ninjas. ¿Te imaginas la fuerza de esos tipos que consiguieron tumbar a ninjas con el título de Kage? Vamos a descubrir cómo cada uno de estos míticos Kages cayó en combate. Primero, el Kazekage Eto. El tipo era tan increíble que él solo, únicamente con su fuerza, consiguió unir a toda la aldea de la arena a su alrededor y hacer que todos obedecieran sus órdenes. Pero ni toda su fuerza pudo salvarle de ser asesinado en la gran primera guerra ninja. Así comenzó la desafortunada maldición de los Kazekages, que dice que toda la línea de Kazekage está condenada a tener una muerte trágica, preferiblemente siendo asesinados. El segundo Kazekage, Chamon, era el guardaespaldas del primero Kage y se dice que era un titiritero, quizá el primer Kazekage y el único que controlaba marionetas. Como nadie se imaginaba, el hombre también fue asesinado, manteniendo así la tradición de todos los Kazekages hasta ahora, el primero y el segundo. Y también murió durante una de las primeras guerras ninja, igual que Eto, siendo aún muy joven. Tercer Kazekage. Con mucha información desconocida, incluso su nombre, el tercero fue considerado el Kazekage más poderoso de todos, al menos antes de Gaara, quizá incluso después. El tercero fue el primer Kazekage en estudiar los poderes del Biju de una cola y crear su jutsu basado en las habilidades del Biju de una cola para controlar la arena, combinándolo con su propia habilidad de control del magnetismo, creando así su principal técnica de control de la arena de hierro. El tercero cayó a manos de nuestro querido Sasorino-sama, quien lo secuestró, lo capturó y le dio el pasaporte al otro barrio solo para poder hacer una marionetita de él porque le pareció guapo. Pero la historia del tercero no termina ahí, porque su cuerpo fue utilizado durante mucho tiempo, teniendo básicamente las mismas habilidades que cuando estaba vivo, y en un determinado momento, en el enfrentamiento entre Sasori y Orochimaru, el tío de las serpientes trajo de vuelta al tercero para que tuviera su revancha con Sasorino. Cuarto Kazekage Rasa. Rasa fue considerado un Kazekage miserable. El desgraciado básicamente solo hizo tonterías, a pesar de ser un ninja poderoso que controlaba la arena de polvo de oro. Como Kazekage era un tirano, y además de muchas otras cagadas que hizo, la peor de todas fue haberse aliado con Orochimaru para intentar dar un golpe en Konoha. Y el desgraciado, además de malo, era tonto, porque fue a confiar en el Rey Serpiente, que acabó matando al cuarto Kazekage Rasa con una puñaladita en la tripa, con la espada Kusanagi, a traición, por supuesto. Quinto Kazekage Gaara. A pesar de Gaarita-sama, el joven psicópata más loco que había, después del discurso no jutsu de Naruto, se convirtió en un hombre de bien. Aunque hoy en día sigue vivo y anda por ahí con ese pelito relamido de vaca, sí que llegó a irse al otro barrio. Y eso ocurrió durante el ataque de la Akatsuki a la aldea de la arena, donde Deidara fue su adversario. Y en una pelea muy dura, a pesar de las increíbles habilidades de Gaara, Deidara, usando la aldea como rehén, consiguió derrotar a Gaara con un golpe bajo. Y así, Gaara fue llevado al escondite de la Akatsuki y le extrajeron su Biju, lo que automáticamente acaba con la vida del Jinchuriki. Así que Gaara, de hecho, se fue al otro barrio. Sin embargo, la abuela, con su jutsu especial, intercambió su vida, que ya llevaba años de más, por la del joven Gaarita. Primer Mizukage. No tenemos mucha información sobre el anciano, pero una cosa está clara, el hecho de que haya vivido hasta esa edad demuestra sus habilidades y poder, porque en aquella época, amigo mío, aquello era un auténtico campo de batalla, y que el tipo haya sobrevivido y probablemente haya muerto de viejo, nadie lo sabe a ciencia cierta. Según Mizukage Genjetsu, el joven psicópata pertenecía al clan de Suizetsu, así que su principal habilidad era el control del agua. El tipo era un auténtico crack. Estaba tan enojado porque Mu lo mató y no murió solo, se llevó la momia con él. Tercer Mizukage, también uno de los Kages más misteriosos de la historia. Fue guardaespaldas del primer Mizukage, y se dice que fue el Mizukage que inició el infame apodo de la aldea de la niebla como la aldea de la niebla sangrienta, con esos cariñosos exámenes entre los jóvenes alumnos. El cuarto Mizukage, Yagura, fue el Mizukage más joven de todos. El chico era el Jinchuriki de las tres colas y un prodigio en habilidades. Sin embargo, aunque Yagura era un joven de buen corazón, tuvo un mandato pésimo como un tirano de mierda, pero no por voluntad propia. Yagura fue controlado prácticamente durante todo su mandato como Mizukage por el ninja más rebelde de todos, Obitino-san,
que hizo que el pequeño Yagura cometiera muchas cagadas. Y resulta que el Mizukage va a la base después de lograr liberarse del genjutsu de Obito y no poder soportar el trauma de todo lo que había hecho. Pero esto ya deja claro que la Biju de Yagura no le tenía mucho aprecio, o bien él no tenía mucho control sobre ella, porque sabemos que un Jinchuriki que controla bien a su Biju no cae en un genjutsu, ¿verdad? Ni siquiera de un Uchiha. La quinta Mizukage, Mei Terumi, una de las mayores bellezas del anime de Naruto, sigue viva hoy en día, pero casi muere en la pelea contra Madarina-sama. Sin embargo, hoy en día, en el anime de Boruto, cometieron uno de los mayores pecados que he visto en ese anime, que fue afear a la quinta Mizukage, que era tranquilamente una de las más guapas de Naruto. El primer Tsuchikage también fue uno de los Kages sobre los que apenas se tenía información. Se sabe que pertenecía al clan que controlaba insectos, específicamente abejas, y también tenía la habilidad de volar, al igual que los demás de su linaje. Sin embargo, se desconoce cómo murió. Según el Tsuchikage Mu, este tipo era un auténtico crack, amigo mío. Antes no sabíamos mucho de él, pero en la guerra vimos el destrozo que hizo este tío, ¿sabes? Siendo el primer usuario de uno de los jutsus más bestias del mundo de Naruto, el estilo polvo, que si te alcanza, amigo, lo convierte todo en polvo. Además de muchas otras habilidades, como crear clones reales y volar por ahí, Nu también tuvo una muerte épica, enfrentándose al segundo Mizukage, Genjetsu, que también era un auténtico monstruo, y al final los dos cayeron en combate durante su lucha. Onoki, uno de los Kages que más tiempo estuvo en el cargo. El viejo Onoki era increíble, también dominaba el estilo polvo, volaba y causaba un montón de destrozos por ahí. El viejo la rompió en la cuarta gran guerra ninja, ayudando muchísimo a la alianza Shinobi y casi seguía vivo hasta hoy, con cientos de miles de años encima. Sin embargo, el viejo, en un momento determinado del anime de Boruto, protegiendo a sus compañeros, no aguantó la presión y acabó muriendo, dejando así el título de Tsuchikage Asu, creo que es mi eta. Primer Raikage. Este fue prácticamente el primer Kage en morir, ya que su aldea fue una de las primeras en entrar en conflicto después de la gran reunión de los primeros Hokages, que fue como una especie de tratado de paz que el tipo no respetó por mucho tiempo. Segundo Raikage. Este murió a manos de unos tipos a los que les gustaba cargarse a los Kage, los hermanos Oro y Plata, que en aquella época estaban intentando dar un golpe de estado y para eso necesitaban quitarse de en medio al Raikage, y de hecho lo consiguieron. Tercer Raikage, considerado el Raikage más poderoso de todos, el viejo era una auténtica bestia. Antes de que consiguieran un Jinchuriki perfecto para poder sellar a la Biju, el Raikage se peleaba con la Biju de 8 colas casi a diario, y por si fuera poco, su muerte fue aún más épica. Se enfrentó a un ejército de 10.000 ninjas, y murió en el tercer día después de haberse cargado a no sé cuántos de ellos. Cuarto Raikage sigue vivito y coleando, pero también fue uno de los que casi conoce el más allá luchando contra el Madarita, que por cierto fue muy simpático con esos Kage de la Alianza, ¿verdad? Porque en realidad no se los cargó de verdad, solo les dio unas buenas palizas para que aprendieran. Y aunque sigue vivo, el cuarto Raikage ya le ha pasado su título a Darui, que también sigue vivo hasta hoy y es el quinto Raikage. Primero Kage, Hachirama Senju, conocido como el dios Shinobi y el tipo que básicamente creó este título de Kage, el ninja más fuerte de su época, no conoció la muerte a manos de ningún otro ninja. De hecho, se desconoce cómo murió, pero la teoría más aceptada es que Hachirama murió debido a su jutsu de regeneración, que hizo que sus células perdieran su esperanza de vida, haciendo que Hachirama, el mito, muriera bastante joven, cediendo así el título de Hokage al segundo siendo aún muy joven. Y vamos con ellos, segundo Hokage, Tobirama Senju, el azote de los Uchiha. El joven de pelo blanco, nuestro querido Tobirama, sin duda fue uno de los ninjas más fuertes de la historia, habiendo creado jutsus monstruosos como el Edo Tensei y el Iraishin. Pero a pesar de toda su fuerza, Tobirama fue asesinado en una emboscada durante la guerra. En un momento dado, Tobirama y su equipo estaban rodeados por ninjas enemigos. Y él sabía que en ese momento, incluso luchando con todo su equipo, lo más probable es que todos acabarían muertos. Así que Tobirama se sacrifica, ordena a su equipo que huya y se queda allí como distracción para intentar derrotar a los enemigos, pero lamentablemente no lo consigue y muere a manos de los hermanos Oro y Plata.
Pero a pesar de que los enemigos eran poderosos, lo que muy probablemente ocurrió es que Tobirama ya estaba exhausto y, en el momento de esa emboscada, no tenía fuerzas para luchar al máximo y lograr vencer, porque a pesar de todo, él era más fuerte que todos los enemigos que había allí. Tercer Hokage, en el tercerazo, que fue el Hokage que más tiempo estuvo en el cargo y también uno de los que más metió la pata, ya que dejó escapar a Orochimaru después de que éste hiciera experimentos con aldeanos de su propia aldea como cobayas vivas, y permitió que Naruto creciera a su suerte. Acabó muriendo a manos de su antiguo pupilo, el pequeño Orochimaru-sama, que en ese momento quería dar un golpe en Konoha, pero no sabía que el viejo aún tenía cuerda para rato. Luchó de tú a tú contra Orochimaru y los dos primeros Hokages. El viejo era duro y al final aún consiguió sellar los brazos de Orochimaru, quitándole básicamente todos sus jutsus e impidiendo el golpe de estado, pero no pudo evitar su propia muerte dentro del sello que tuvo que usar, el Shikifuujin, quedándose allí dentro de la barriga del demonio. El primero y el segundo. Cuarto Hokage, Minato Namikaze, el rubito más guapo de Konoha y uno de los Hokages más jóvenes de todos, fue el Hokage que menos tiempo estuvo en el cargo. Minatito-san, a pesar de ser el joven prodigio más poderoso de la aldea de la hoja, seguro que si hubiera tenido más tiempo, se habría convertido en el Hokage más poderoso de la historia. Pero, sin embargo, no obstante, acabó en manos de Obito-san, el ninja rebelde del demonio. Madre mía. Ya es el segundo que cae en manos de esa plaga que invadió la aldea de la hoja, secuestró al hijo del hombre, secuestró a la mujer del hombre y todavía quiso destruir su aldea. Y a pesar de haber recibido unas buenas tortas de Minatito, el zorro que había invocado terminó el trabajo y empaló a nuestro joven rubito. Quinta Hokage, Tsunade Senju. La viejecita aún sigue viva, pero también fue una de las que casi encontró su final con Madarina-sama, habiendo ya pasado su puesto al sexto Hokage, Kakashi el Fiera, que aunque sigue vivo en la historia, al igual que Gaarina-sama, también ya se fue al otro barrio en el anime de Naruto. Y eso ocurrió durante la invasión de Pain a Konoha, donde Kakashi entra a lo grande enfrentándose a Pain. Allí, después de una lucha mítica, Kakashi demuestra que realmente puedes morir si abusas demasiado de tus jutsus. Habiendo usado el Mangekyo Sharingan más veces de las que podía y salvando así a Choji, quien dio información valiosa sobre Pain, ayudando de ese modo en la derrota del villano. Y por último tenemos al séptimo y más mítico Hokage de todos los tiempos, Narutino-san, que aunque sigue vivo hoy en día en el anime de Boruto, está más bien en coma, en ese maldito otra dimensión donde Kabaki lo metió. Eso es todo, gente. ¿Te ha gustado el vídeo? Entonces suscríbete y deja un like en el canal, échanos una mano, y no